En Lucas capítulo 10 y versículo 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Evidentemente que la existencia de los hijos de Dios en la fe se debe gracias a la ayuda del Espíritu de Dios que está en nosotros. Si no fuera porque su Espíritu nos mantiene de pie, nadie podría mantenerse en la fe. Pero gracias a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos destruir ejércitos. Usted, que se convirtió quizás no hace muchos días, o tiene 6 meses, 7, 8, o quizás un año, con eso que Dios te dio, es suficiente para que usted salga vencedor o vencedora en cualquier escenario que tenga que pelear. Porque entendemos que no somos nosotros, que es Dios quien pelea por nosotros. Jesús aquí, vamos a ver qué les dice a los discípulos. San Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de que hollen serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjese que serpientes y escorpiones es tipo de demonios, que obviamente son gobernados a través del príncipe de las tinieblas, que se mueve en los aires. O sea, es un reino de las tinieblas que usted no lo puede ver con los ojos oculares, sino que se puede sentir, se puede percibir y se puede ver, es a través de la fe en Jesucristo. Pero aquí está la promesa: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Es decir, está diciendo que tú tienes poder para vencer a toda clase de demonios que se levanten contra ti y que pudieran poner en juego tu salvación en un momento determinado. Esto se lo dice Jesús a los discípulos en vista de que ya él anteriormente lo había mandado a una misión, que era un grupo de 70, y dice que cuando volvieron de la misión, volvieron llenos de gozo, y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, vinieron regocijados, vinieron llenos de gozo, vinieron con nuevas fuerzas, deseo de continuar hacia adelante, porque obtuvieron una victoria sobre el enemigo en base a lo que Jesús anteriormente le había dicho. Cuando ellos le dicen esto a Jesús, Jesús les dice: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Oiga, fíjense que cuando los discípulos vienen a donde Jesús y le dicen todo lo que ellos habían presenciado a través de la administración de la palabra de Dios, Jesucristo no empezó a celebrarle la fiesta, ni le dijo: eso pasa porque ustedes son gente de oración, ustedes son gente que se dedican a lo que yo les digo, ustedes son gente siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No, Jesús no le dijo eso. Le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, ustedes tuvieron esa victoria, pero miren, ustedes no están peleando con un chivito hartojobo. Es decir, que con lo que Jesús le está diciendo, le está advirtiendo que Satanás tiene un poder que solamente lo puede detener aquel que tiene a Jesús metido en el corazón y a través del Espíritu Santo se mete hasta los tuétanos de los huesos. Ustedes tuvieron esa victoria. Los demonios se sujetaban en su nombre, pero no se gocen por eso, gócense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Yo me gozo porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que en cualquier momento cuando Cristo venga yo voy a recibir la herencia que tengo allá arriba en los cielos. Es decir, que en ese sentido hay que estar seguro, confiado que en el momento de la venida de Cristo usted va a ir a recibir lo que usted tiene en el cielo. Porque de lo contrario, entonces, los demonios, Satanás, el Señor lo reprenda, va a descargar sobre esa vida toda su furia, todo espíritu de venganza después de esta vida en contra del individuo que antes lo reprendía, lo echaba fuera de los cuerpos. Por eso hay que estar seguro que en el momento de la venida de Cristo nosotros nos vayamos con Él. En eso es que hay que regocijarse. Pero hay una promesa en el versículo 19 para todos los creyentes en Cristo que tienen al Espíritu Santo. Tienen poder absoluto sobre toda clase de demonio.
Por eso es que no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. Pero eso tú tienes que creerlo, tienes que vivirlo, atesorarlo en tu corazón. Creer que Dios es quien hace la obra, alabado sea el Señor. Entonces, partiendo desde ahí, es que usted va a vivir de triunfo en triunfo. Hay una promesa bíblica, apostólica, que por cierto es típica de la iglesia. ¿Cuál es? Que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Ellos retroceden, hermano. Siento presencia. Cuando se menciona el nombre de Jesús, ellos le da taquicardia, no resisten. Mi alma adora a Dios. Y en base a esa promesa, entonces usted sale vencedor en cualquier escenario que tenga que pelear, valga la redundancia. Mi alma te alaba, Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 14, dice en la Biblia que después que Jesús vino del ayuno, o hizo el ayuno, dice que vino a la ciudad de Galilea con el espíritu de poder. Es decir, bajó bajo una gloria que la misma fue la causa por la cual la fama de Jesús se difundió. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En Lucas capítulo 4 y versículo 36 dice la Biblia, que mientras Jesús predicaba, llamó la atención de los escribas y los fariseos y de todas las personas que estaban ahí alrededor. Y dice Lucas, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea que Jesús vino con una doctrina diferente que llamó la atención, porque la misma no era semejante a lo de los escribas y fariseos, sino que era una doctrina que estaba basada en la palabra de Dios con autoridad y poder. Que esto se debe evidentemente a la unción que había en Jesús. Por eso es que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo que el creyente va a recibir el poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo sobre él. Amado, pero ¿cómo puede ser posible que un creyente tenga 6 meses, 7 meses en la iglesia y no sienta la presencia de Dios? ¿A qué se debe eso? Pueden haber muchos factores que influyen para que la persona no reciba esta bendición. Quizás falta de perdón, falta de oración, de sometimiento a la palabra, falta de fe. Pero lo cierto es que si no lo ha recibido, algún problema hay que solucionarlo en el camino. Porque nosotros estamos llamados, hermanos, para que disfrutemos, nos deleitemos. ¿En qué? En la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es lo que nos lleva de triunfo en triunfo hasta obtener la victoria final. Dios nos dio a nosotros potestad, que significa poder, autoridad, dominio sobre algo. Es decir, que en el mundo espiritual que tú te mueves, te rodea allí a través de la fe, todos los demonios tienen que sujetarse al nombre de Jesús, que obviamente es el creyente quien usa ese nombre para obrar en fe y obtener la victoria sobre ese mundo de maldad que se mueve en contra de la iglesia, en contra de los seres humanos, en contra de las comunidades. El hombre por lo regular se mueve y vive en un mundo espiritual que no se puede ver a simple vista, sino que se puede percibir a través de la fe. Y en ese mundo vive, camina y habita la iglesia. Yo estoy convencido que cuando salgo a las calles, hay legiones de demonios que se mueven en los aires que me hacen la guerra para sacarme de concentración. Pero el Espíritu Santo que está dentro del creyente, a través del fruto del Espíritu que es adoptado en nuestras vidas, entonces Él nos da dominio propio, ¿ve? Y a través de este fruto, entonces podemos mantener un equilibrio en cada paso que damos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que cuando tú eres sabio, en base a esa sabiduría que no depende de ti, sino que depende del cielo o de Dios, entonces tú pones en función el temor que Dios ha puesto en tu vida, que obviamente está muy ligado y vinculado a lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice Isaías
que Él mirará con agrado a aquel que es humilde y tiembla ante su palabra. ¿Lo ves? Es decir, no te va detrás del deseo de la carne porque tú tienes temor a la palabra de Dios. Sabe que te están observando, que te están vigilando y que como los ojos de Dios están sobre toda la faz de la tierra y que no se le escapa nada, usted por eso se apercibe. No, espérate, Dios me está mirando, no puedo hacer eso. Pero todas las victorias que un creyente puede tener es en base al poder del Espíritu de Dios que ha puesto en su vida. El creyente pelea con 3 enemigos, que es el deseo de la carne, la guerra contra Satanás y la guerra contra el mundo. Sabemos que la guerra contra el deseo de la carne es una pasión, un deseo que está dentro de nosotros, que si no está inactiva a través de la obra que hace el Espíritu de Dios, no podemos salir de ese fenómeno. Entonces cuando tú dejas que el Espíritu de Dios haga morir las obras de la carne que están en ti, tú partiendo desde esta premisa, ¿va qué? A vivir, a caminar sobre Satanás y los demonios que se levantan contra ti. De lo contrario, entonces, ellos mismos te van a acusar, porque a través del deseo de la carne que hay en la persona, desobedece, comete pecado, y entonces ya ahora aquí no hay fuerza para pelear. Por eso es que el creyente debe de convertirse en un pastor de sí mismo. Es decir, yo vigilo mi alma, tengo cuidado de mí mismo, veo de manera frecuente cómo estoy caminando, analizo mi vida, hago mis análisis de cómo está mi comportamiento, alabado sea Dios. Y cuando hay algo torcido, entonces yo lo enderezo. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, que mi vida espiritual se fortalezca y haya más fluir del Espíritu de Dios en mi vida para poder seguir peleando. El gran problema de la iglesia hoy no consiste simplemente porque Satanás sea nuestro enemigo. El problema más grave que atraviesa la iglesia es el deseo carnal. Entonces, para hacer que esta promesa se cumpla en nosotros, tenemos que vivir para Dios, hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, partiendo desde aquí, este poder se va a manifestar en nuestra vida para poder sujetar toda clase de demonio en el nombre de Jesús. Eso es así, hermano. Esto no es un asunto de mueca, ni de bla, 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 ni de tirar saltos, ni de tirar brinco, ni de emoción, ni de percepción, ni porque otro me dijo. No. Hay que permitir que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Entonces, partiendo de ahí, usted va a tener el poder necesario para poder vencer este fenómeno que se levanta contra nuestras almas. ¿Quién? Los demonios que te hacen la guerra. Pero si tú no estás sometido por el deseo carnal, ellos no pueden vencerte. Allá, amado, en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 18, vemos que Jesús, después que resucita, dice que fue a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado a los discípulos. Y fueron allá, pero dice que cuando ellos le vieron, le adoraron. Ve, le adoraron. Demostración de que Jesucristo es Dios. Porque el único que puede recibir adoración es Dios. Y en vista de que Jesús era Dios hecho carne, entonces los discípulos le adoraron y él no rechazó esa adoración. Y dice en el versículo 18 que Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19 le dice: por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y diciéndole que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la misión del Evangelio tiene victoria, es en base a lo que ya Jesús anteriormente conquistó en el Calvario. Ve, fíjense que Jesús dice estas palabras, es luego de su resurrección. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en otra palabra está diciendo, en base a esa victoria que yo conquisté, ustedes van a ir. Porque sin ese poder, hermano, la misión se hace imposible. La perseverancia del creyente, sin ese poder, es incierta, es inexistente. Marcos 16,
17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vemos que Jesús de nuevo menciona serpientes, que es tipo de demonios. Es tipo de Satanás. ¿Se acuerda ya en el huerto del Edén la serpiente antigua que engañó a Eva? La hizo caer en tentación. Y de ahí viene la desgracia a toda la humanidad por causa de ese pecado. Pero gracias a Dios que Dios envió a Jesucristo para que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna. Y nosotros somos testigos de eso. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese que dice en mi nombre. Santo Dios. Cuando tú utilizas el nombre de Jesús, está en tu vida, pone en práctica lo que dice la palabra, tiene el Espíritu Santo, todas las victorias son evidentes en cada paso, en cada proceso, porque tú estás creyendo y estás obedeciendo al nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo. Por eso fue que Pablo dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No solamente los seres humanos se arrodillan ante ese nombre, sino que también los demonios se arrodillan delante de ese nombre. Por eso fue que Jesús en los días de su vida terrenal, mientras ministraba, los demonios se arrodillaban, hermano. Lo reconocían y sabían que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. Siento presencia y a Él damos gloria y honra. Pero según el versículo 17 es una señal que debe de ser evidente en los creyentes que han creído en Cristo y se han lavado en su sangre. Es decir, te convertiste a Cristo, está en la iglesia. Entonces, esta señal debe seguirte. Quizá usted no tiene un ministerio destacado, pero sí el poder del Espíritu Santo que está en usted y esa fe que usted tiene en Jesús puede provocar que a través de la oración eche los demonios fuera de los cuerpos. Es decir, no soy evangelista, no soy pastor, no soy misionero, pero sí eché un demonio fuera. ¿Por qué lo echaste fuera? Porque es una señal que no es solamente para los evangelistas, los pastores y los apóstoles, es una señal que para todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que no está especificando evangelistas, apóstoles, pastores, maestros, no. Todo aquel que cree puede seguirle esta señal que habla Jesucristo, capítulo 16, versículo 17. Salmo 91, mire lo que dice. Versículo 13, sobre el león y el aspí pisarás, ve, hollará el cachorro del león y al dragón. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Sabemos, amados, que esta profecía está vinculada a la promesa que nosotros tenemos de nuestro Salvador. Esa profecía es directamente relacionada con Jesús. Porque Jesús, a través de su obra en el Calvario, fue quien le pisó la cabeza al aspid, que significa Satanás. Una promesa profética que está plasmada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando habla de la serpiente y dice, esta te herirá en el carcañal. Y a la mujer dice, y tú le herirás en la cabeza. Alabado sea Dios. Obviamente esta profecía está relacionada con Cristo. Ahora, pero Cristo no trabaja solo. Cristo trabaja adjunto de la iglesia. Y la iglesia adjunto a Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, todas las victorias que tú ganas a través de la fe en el nombre de Jesús, la obtienes porque tú estás unido a Cristo, que es la cabeza. Él te usa a ti para que su nombre sea glorificado. Te dio el poder para que su nombre sea exaltado. Y la gente vea que en un mundo lleno de maldad, lleno de demonios, lleno de cosas malas, se puede ser fiel a Dios y testificar que le servimos a un Dios poderoso. Es decir, que en base a esa promesa de Salmo 91, versículo 13,
nosotros tenemos potestad de pisar las vid, que puede significar Satanás o demonio. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestra fe es basada en Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que vive de manera impecable, mi amado. Por eso es que vive andando por encima del lodo y tus pies no se ensucian. Mi alma adora a Dios. Porque cuando cae una mancha a tus vestiduras blancas, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia. Siento presencia. Y el enemigo no puede acusarte. Mi alma adora a Dios. Porque ya todas tus faltas y pecados, Cristo la llevó en el Calvario para que usted en base a esa promesa y a esa victoria camine a pasos agigantados hasta tener la victoria final en Jesucristo, el Hijo de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás en breve bajo la planta de vuestros pies. Pero fíjese que dice que es Dios quien lo va a poner debajo de tus pies. No eres tú, ni soy yo. Nosotros nos encargamos de decir la palabra y Dios se encarga de hacer lo otro. Mi alma adora a Dios. Lo reprende en el nombre de Jesús y Dios se encarga de echarlo fuera. El poder del Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos ayuda a mantenernos firmes, a perseverar y a dar fruto del Espíritu. Estamos viviendo en un mundo donde está muy influenciado, muy lleno de cosas malas, que operan millones y millones de demonios en los aires, que combaten y hacen la guerra contra la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice, por lo demás, hermano, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuando tú tomas las armaduras de Dios y te fundamentas en esa fe, vienen vientos, tempestades, vienen ríos y dan con fuerza contra tu vida, pero tu vida no es derribada porque tu fe está puesta en la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en base a todas estas promesas es que el creyente puede obtener la victoria y mantenerse firme y al final recibir la corona de vida que tiene en el reino de los cielos. Aquí no se vale, hermano, de que me ensucio hoy y mañana me limpio. Aleluya. Me caigo hoy y mañana Dios me levanta. No, eso no es así, hermano. Entendemos, sí, si te caes, Dios te puede levantar. Porque como seres humanos cualquiera puede tener una falta, ¿verdad? Y caer. Pero no podemos estar cayendo hoy, cayendo mañana y cayendo dentro de 3 meses. Y para que Dios no... No, eso no funciona así. Te levantaste, mantente firme, confiado en aquel que dijo, yo estaré contigo siempre. Alabado sea Dios. Porque mientras estemos unidos a Cristo por medio de la fe, nadie podrá derribarnos. Por eso es que Él dice en su palabra, lo que están en mis manos, nadie lo arrebatará. Mi Padre que me las dio es mayor que yo. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Siento presencia. Bendito sea Dios. El poder que Dios ha puesto en ti es para que tú lo pongas en función. Y enciendo demonitos que te hagan la guerra, échalo fuera en el nombre de Jesús. No te detenga. Sigue caminando a pasos agigantados hasta tener la victoria final. Porque pronto vamos a cosechar lo que hemos sembrado en nuestros corazones.